espacio y encontré un tesoro que no era real. Me impulsé y salté sobre el agujero que hacían tus pies al andar. Inundé mi mente de ilusiones y salté como dice Ariel. Descubrí que nunca voy a descubrir eso que siempre quise encontrar. Ustedes saben lo que es la baraca. Buenas tardes a todos, esto es Baraca Radio, desde Radio Guadalquivir en el Santo Reino de Jaén. En primer lugar, agradecer a Julián Díaz, el director de esta cadena de Radio Guadalquivir en 106.2 FM, @guadalquivdiop, podéis encontrarlo en mi Twitter, en BaracaTV4, y a José Luis, el técnico de sonido que está haciendo posible que nosotros estemos ahora mismo emitiendo. He de agradecer a esta cadena que me hayan permitido, después de 2 podcasts, poder estar aquí presente emitiendo ahora mismo para la provincia de Jaén, pero en YouTube para toda España. Y es que alguien tiene que decir la verdad. Podemos decir que el domingo pasado el gobierno de España permitía que Reino Unido hubiera vuelos para acá, para la patria, mientras toda la Europa cerraba. Y hay que decirlo, yo soy el menos partidario para imitar a Alemania y a los demás países de Europa, porque yo soy anti-Unión Europea. Pero cuando una cosa la hacen bien, toda la tienen que hacer bien. Y si toda Europa cierra las fronteras para el Reino Unido, ¿por qué España se lo permite? Muy fácil, para poder fastidiarnos a los demás con las reuniones familiares y poder tener una excusa para cerrarnos después de las Navidades. Así de claro, no hay más. Una nueva cepa del coronavirus que ha llegado a Gibraltar, que igual que te pasan tabaco y te pasan hachís, te pueden pasar el virus. No queda otra. Y esos tuiteros europeístas que viven de la Unión Europea, que dicen que es que el gobierno de España es muy europeo, que Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, que ya se han ido, que ya no son parte de... Nunca han sido, obviamente, porque tenían su propia moneda. Menos ahora. Y es que en Europa cada vez se hacen las cosas peor. Ya no hay nada, ya no hay una Europa. No hay una Europa católica, que los españoles, que hoy en la sección de literatura vamos a hablar de esa Europa española. Ya no hay esa Europa católica. Ya no está. ¿Por qué? Porque ya no permite ni siquiera que haya un Belén dentro del Parlamento Europeo, dentro de una sede de la Unión Europea, porque ofende. ¿A quién ofende un Belén? ¿A quién ofende un niño en el pesebre rodeado de su padre y su madre con una mula y un buey? A nadie. Solamente ofende a los islamistas, a aquellos que tienen la religión de paz y de amor. A esos son a los únicos que le ofenden, que después van descuartijando por ahí por las catedrales de Francia, y aquí pues no se puede tener más misa en Francia. Ese es el problema. Estoy aquí en Jaén grabando este programa y de agradecer a Eduardo, que ha sido quien ha hecho posible, mejor dicho, que yo esté aquí, que tiene el programa que lo recomienda todos los sábados a las 12 dando largas sobre toros, y también gracias a Mario Martos, que hace posible una gran labor con Hacer Nación, que pronto lo tendremos aquí para entrevistarlo. Yo voy a hablar de lo que es esa organización que está trabajando por el comercio local en Jaén, porque yo he ido paseando hoy por Jaén y he visto muchos locales con carteles defendiendo el comercio local, y es lo que están intentando acabar con ellos. La élite están intentando acabar con el comercio local, con la gente que tiene su tienda de bisutería, su tienda de carnicería, su tienda de lo que sea, pero que vive de su tienda, y quieren acabar con ello. Y la excusa es el coronavirus. ¿Qué voy a deciros? Yo no quiero defender o estar en contra de yo no quiero defender, voy a decirlo, no quiero defender la inmigración legal y ilegal. No. A mí me da igual la inmigración. Yo soy inmigrante, yo he ido a Reino Unido a trabajar. Yo estoy en contra de que vengan gente aquí y después yo no me pueda juntar con mi familia, pero las fronteras están abiertas. Que venga aquí a Canarias con una inmigración que tiene Canarias, que están en hoteles de 5 estrellas, la gente están en hoteles de 5 estrellas con todo pagado, y tú no puedes visitar a tu novio, a tu novia, a tu primo, a tu tío, a la comunidad de al lado.
que a las 11 tenemos que estar en nuestra casa. Tenemos que estar a las 11 en nuestra casa, pero después pueden seguir viniendo pateras y no pasa nada. Que vengan las pateras que quieran, que le ayudamos lo que quieran, pero que me dejen a mí también libertad. Si no, que no me dejen libertad a mí, pero a nadie. Y no solamente por las pateras, me dejo las pateras. Yo estoy hablando de Reino Unido, que en Gibraltar hay ya cepa. Y en Reino Unido es Brexit. Y ya no es Unión Europea. Vamos a hablar claro. Y eso mismo, que hace poco estaban aplaudiendo a la muerte. No, perdón. Viva la muerte, lo dijo una persona, un héroe de España, que era un legionario. Y viva la muerte para la legión, para los caballeros legionarios, era una lucha por un ideal. Y era luchar hasta que llegara la muerte, que era su novia, su más leal compañera. Eso era la muerte para los legionarios. La muerte no es lo que tienen estos de aquí ahora, que mientras no me dejan juntarme a mí con mi primo, mi tío, mi abuelo, porque vaya a ser que lo vaya a matar yo, porque le voy a contagiar con el virus, están defendiendo que yo vaya a matar a alguien por estar de fiesta o por estar tomando una cerveza con un amigo o por visitar a mi abuelo en la residencia. Eso es incongruente, no tiene sentido. Que tú me defiendas a los ancianos, lo respeto. Ole tú, me parece correcto, son nuestros mayores. Gracias a ellos tenemos ahora mismo pensiones, porque han sido los que han trabajado para nosotros. Pero no me puede decir que viva la muerte de matarlo a todos. Por favor. El viva la muerte de la legión es viva la muerte de la legión, porque estarían dando su sangre hasta el final. Y el viva la muerte del gobierno cuando aplaudieron son que el infierno aplaudió también, porque todos se van a condenar en él. No hay más. No hay más. En ese sentido no hay más. Eso es un aplauso del demonio. Así lo digo. Y gracias a la gente de esta cadena que me deja decirlo tranquilamente. Porque la eutanasia es un pecado. ¿Dónde está eso de defender a los inocentes? De no, pena de muerte no. Pero la eutanasia sí. No hay mayor inocente que un hombre o una mujer que está en la cama, que no puede moverse, pero quiere tranquilamente morir en paz. Es cuando Dios quiera. Por favor. Y ya, agarra y vámonos. Porque España imita a Europa para la eutanasia, pero no imita a Europa para cerrar fronteras. Pero pronto imitaremos a Noruega, que no es de Europa, pero no de la Unión Europea. Y Noruega ya va a condenar con 3 años de cárcel a aquella persona que se ría, que haga humor, el supuesto humor negro, que ya va a desaparecer, pero de los católicos ríete todo lo que tú quieras. Que a mí me censuraron una cuenta de Twitter por denunciar a una persona que se rió de los católicos. Por denunciarla me eliminaron a mí. Va a condenar a 3 años de cárcel a aquella persona que se ría de los transexuales o homosexuales. Por reírte. Es que ya no se va a poder hacer chistes de sordos, de ciegos, de mudos, de tartamudos, del japonés que viene aquí con el español, con el francés, con el italiano. Entonces los del EP deberían estar denunciando a toda España. Porque es que, ¿cómo hacemos chistes de ellos? No, ya el humor ha desaparecido. Y ya por último, el vídeo del vicepresidente del gobierno. Mire usted, Pablo Iglesias. Yo soy republicano. Porque a mí el rey de ahora no me defiende. Pero la verdad, ser republicano no es lo que tú has dicho. Por ser republicano no eres más feminista, porque feminista no es lo que tú defiendes. El feminismo son las mujeres que hacen lo que quieren hacer cuando quieren. Y si quieren estar en su casa, están en su casa. Así de claro. Yo soy republicano. Pero si la república tiene que ser que tú estés gobernando, no soy republicano, soy el más monárquico de todos. Y si tengo que apoyar a Doncito de Borbón, lo apoyo. Que el otro día salió en el programa de, no sé si en El Mundo o en el Español, hablando de que había que restaurar la monarquía tradicional. Pues sí, prefiero una monarquía tradicional a un tío como tú ahí. Así de claro. ¿Qué has hecho tú por la república? Si a mí la república se supone que es tener todos los mismos derechos, los mismos deberes, todo lo mismo, y no tenemos todos lo mismo, lo tienes tú. No. Esa no es la república de verdad.
La República Buena era una que defendía estos colores de aquí que me rodean. Esto es Baraca Radio. Os dejo con Z0 Alfa una canción muy buena, Lucy Blue. Espero que os guste. Vedo solo luci blu, vedo solo luci blu, e penso a dove sarai tu, in questa notte di blindati, in questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore, in questa piazza anni fa, passeggiavamo piano piano, e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso. Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservalo se vuoi, mentre tutti intorno cantano. Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservalo se puoi, mentre tutti intorno bruciano. E vedo solo luce blu, e penso a dove sarai tu, prima che giuri la battaglia, mentre stringo la bandana, chissà se tu mi pensi ancora. Restano solo luci blu, e ora scende che la pioggia su quel lato della strada, proprio dove t'ho baciata, sta partendo un'altra carica.
Muy buenas. Tenemos aquí a Sergio Buenas, Rafa, ¿qué tal? en esta sección de literatura. Antes de nada, agradecer no solamente a Sergio, sino a todos los participantes de esta sección. Y recordaros, no sé si lo he dicho antes, Z0 Alpha, Lucy Blue, la canción que ha sonado antes, porque quiero que vayáis escuchando música de verdad revolucionaria y de verdad antimoderna. Sergio, el otro programa fue en podcast. Ahora mismo estamos en Radio Guadalquivir, en directo el viernes. Lo emitiremos a partir del siguiente programa, ya directo, riguroso directo para YouTube, para poder interactuar con todos los seguidores que lo vean. Y ahora aquí vamos a hablar del libro. ¿De qué libro nos traes hoy? ¿Qué libro nos traes? Pues hoy vamos a hablar de Tercios, el libro Tercios de don José Javier Esparza. Muy bien, muy bien. Creo yo que ese libro me tienes que hablar no solamente de José Javier Esparza, sino también creo que tiene ilustraciones. Sí, el libro está ilustrado, la verdad que maravillosamente, por el maestro José Ferrer Clausel. Entonces, si te parece, vamos a hacer primero, a dibujar un poco la personalidad de Javier Esparza, su currículum y tal, y luego nos metemos también con el maestro Ferrer Clausel, antes de entrar ya de lleno en lo que es el libro en sí. Perfecto. Vale, creo que José Javier Esparza, en líneas generales, tampoco necesita mucha presentación, pero bueno, pues si hay algún despistado entre nosotros. José Javier Esparza es valenciano también, recordemos, como el anterior autor que tratamos, Vizcaíno Casas. Nació en 1963 y bueno, como me imagino todos sabréis, es escritor, articulista, presentador televisivo, conferenciante, ensayista, divulgador histórico, cultural. Tiene una treintena de libros publicados que son, pues sin lugar a dudas, unas armas auténticas, ¿no?, dentro de esta batalla cultural que estamos librando, ¿no? Entonces yo creo que indudablemente el señor José Javier Esparza se erige como una pieza clave, ¿no? Ahora mismo, perdón Sergio, para nuestros seguidores que lo conocerán por El Gato al Agua, porque creo que presenta ahora mismo El Gato al Agua. Sí, efectivamente, ahora es dentro de su faceta como periodista, ahora está presentando El Gato al Agua del Toro TV, efectivamente. Entonces, bueno, de todas maneras, dentro de su extenso currículum, no es la faceta que nos interesa ahora, sino sobre todo la faceta que tiene de divulgador histórico, ¿no?, que sin duda es clave porque al final se está erigiendo como una especie, digamos, de reconstructor, ¿no?, de nuestra historia en clave identitaria, ¿no? Es decir, ese intento que está llevando de volver a definir nuestra identidad para así poderla defender, ¿no? Porque como cualquier problema, si no somos capaces de definirlo primero, no podemos atacarlo. Entonces, como digo, pues dentro de este trabajo que está realizando de la definición de la identidad de España, sobresale la labor de divulgación histórica en la que nos vamos a centrar hoy. Exacto. Así pues, supongo que estarán todos conmigo de acuerdo en que dentro de la historia de España un momento clave es sin duda el imperio, ¿no? Y dentro del imperio, los tercios, que son al final sobre lo que se cimenta, ¿no?, ese poderío militar, pues son sin duda claves. Entonces, bueno, antes de entrar directamente en el libro, como hemos comentado antes, es ineludible la mención al maestro Ferrer Clausel, ¿no?, que ilustra el libro con sus magníficas pinturas que ponen color a esta historia y además evocan el espíritu de los tercios, ¿no? Es decir, retratan tanto a personajes ilustres por todos conocidos, como por ejemplo Cervantes, ¿no?, como a soldados anónimos que no tienen nombre, pero bueno, ha habido millones, ¿no?, a lo largo de la historia, y al final pues cada cuadro de estos les representa a todos. También recoge gestas de armas y escenas cotidianas y hechos históricos muy conocidos, ¿no? Yo creo que a todos se nos viene a la mente, pues no sé, Pavía, Rocroi, ¿no? Y otros que sorprenderán a muchos lectores, otros quizá lo conozcan, como por ejemplo, se me viene a la mente ahora, una pintura que muestra un cara a cara, ¿no?, entre un soldado de los tercios y un samurái de Filipinas, que es un hecho quizá pues menos conocido, muy desconocido. Sí, puede decir que lo conocí a partir de un tebeo que no, desgraciadamente no me acuerdo ahora mismo del autor, pero gracias a un tebeo sobre la batalla de los tercios contra los japoneses es como conocí esa batalla. Sí,
Hombre, hay que reconocer que esta batalla, por ejemplo, bueno, tampoco ha tenido una relevancia en el devenir histórico, ¿no? Pero, hombre, es cuanto menos, vamos a decir, curioso, ¿no? Tener hombres combatiendo en Flandes, en América y también en el sudeste asiático. Entonces, es de justicia no reconocerlo, pues, hombre, en los años que hablamos, que no hay... pero que no hay aviones, ¿no? vencimos los samuráis, que eso sí está claro. Sí, el saldo de la batalla fue positivo para nuestras armas. Igual que la única vez, perdón, antes que te corte, porque los tercios vienen de Gran Capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Gran Capitán solamente perdió una sola batalla y gracias a Dios no se conoce el nombre de donde se perdió, pero he de decir porque he estado allí y me lo han enseñado, y es un pueblecito que tiene 4 calles y una pedazo de iglesia, donde dentro de la iglesia tiene unos azulejos con el escudo de Carlos I de España, V de Alemania, y recuerdan con unos relieves que no los tiene nadie, o sea, no lo tiene nadie, que no es el relieve típico que conocemos los romanos, ¿no? Pero unos relieves de las tropas de Carlos I de España entrando en el pueblo por una callejuela, y fue la única batalla que perdió el Gran Capitán, dientes para los soldados, y eso es porque nada más perder esa batalla, después volvieron al pueblo, ganaron, y es que es desconocido, gracias a Dios, porque Gran Capitán venció mucho, pero no te corto más, Sergio, sigue hablando, perdón. No, sí, además, bueno, te cojo un poco el guante y ahora acabamos con Ferre Clausel, pero esa batalla, que ahora me van a perdonar los oyentes, no me acuerdo el nombre, sí es cierto que está documentado, ¿no?, que fue realmente porque al Gran Capitán no le permitió... En Calabria, fue por Calabria. Sí, bueno, fue en el sur de Italia, sí, eso está claro, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, sin recrearnos mucho, el mando italiano que había, pues se impuso sobre la voluntad del Gran Capitán, y el Gran Capitán no tuvo más remedio que obedecer al mando italiano y dar batalla en un lugar pues que no les era favorable. Perdieron, pero el Gran Capitán evidentemente tomó buena nota, y a partir de ahí comienza la pisonadora, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por cerrar un poco el tema de Ferre Clausel, como digo, es muy interesante las pinturas, y es cierto que son fieles históricamente hablando, aunque no se recreen, digamos, en los detalles, pero bueno, digamos que no vemos inexactitudes históricas, no son pinceladas minuciosas o preciosistas, ¿no?, que parecen huir, digamos, del hiperrealismo, pero yo creo que vienen como anillo al dedo al libro. Entonces, bueno, entrando ya de lleno en lo que es el contenido del libro, que al final es lo que nos ocupa, como decimos, José Javier Esparza lleva unos años, varios años, ¿no?, realizando esta tarea de reconstrucción de la identidad nacional, que parecería absurda, ¿no?, en el sentido de que no debería ser necesaria, pero la realidad es que sí. Entonces, para construir esta identidad nacional es ineludible la mención a la historia, ¿no?, de España, que al final es lo que nos justifica, exacto. Lo que justifica nuestro presente, efectivamente, y dentro de la historia de España sobresale con una nitidez tremenda el imperio, ¿no?, y desde luego el imperio estaba cimentado por esa superioridad apabullante, ¿no?, militar, de la que tienen gran culpa los tercios. Entonces, esta obra tiene una cosa muy buena, y es que ofrece al lector una panorámica general de qué fueron los tercios y qué papel histórico jugaron en todo este engranaje del imperio, ¿no? Es un libro muy ágil, ¿no?, con una marcada voluntad divulgativa, es decir, que no se centra en determinados detalles, sino que tiene esa perspectiva general para abarcar el mayor número posible de lectores, no centrarse en círculos, digamos, excesivamente elitistas, sino que cualquier persona, al margen de su formación previa, puede acceder a él, ¿no? Entonces, como digo, combina por una parte el rigor evidentemente científico y necesario para tratar cualquier tema, ¿no?, pero también esa amenidad, ¿no?, sin perderse en erudiciones muy especializadas. Exacto. Entonces, entrando ya un poco en lo que es el contenido en sí, creo que es importante remarcar, entroncando con esto que digo del ofrecimiento de una panorámica general, que Tercios nos ofrece un completo recorrido por la historia de estas unidades militares, desde su nacimiento, como bien comentabas, Rafa, en Italia con el Gran Capitán, con Fernando de Córdoba, hasta su ocaso en Francia, ¿no? Si hay que poner un día, pues hablamos de la batalla de las dunas, ¿no?, en Dunkerque, cuando el modelo de organización de combate de los tercios ha sido copiado y mejorado, pero bueno, recordemos que han pasado casi 200 años, ¿no? Entonces,
en este más de siglo y medio, pues a todos se nos vienen pues nombres, ¿no?, que evocan jornadas de gloria, como Pavía, Bicoca, el Saco de Roma, Mühlberg, Lepanto, Empel, Amberes, Breda, ¿no? Pero este, como digo, no es un libro que se centre solo en batallas, ¿no? Es decir, dentro de este libro tiene cabida la política, la logística, la cultura, la ética de los tercios, ¿no? Se habla del armamento, de la indumentaria que tenían los soldados, el espíritu de cuerpo, una cosa imprescindible que nace prácticamente con los tercios, ¿no? Esa idea de espíritu de cuerpo que hoy lo vemos en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo de todo quizá hoy día sea la Legión Extranjera Francesa, pero bueno, en España tenemos sobradamente referencias como irregulares, como es la Legión, como es la Brigada Paracaidista, Los ¿no? únicos tercios que quedan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Españoles, los tercios de la Legión. Sí, efectivamente, Villena Estrella al final, cuando se nombran los tercios en la Guerra Civil, si no recuerdo mal, se evoca evidentemente, claro, pues los tercios del Imperio, ¿no? Gran Capitán, Alejandro Farnesio, Duque de Alba, etcétera, ¿no? Y como digo, este espíritu de cuerpo, ¿no?, también nos habla del ascenso social, una cosa importantísima, ¿no? Como en una sociedad de clases, de castas, casi podríamos decir, mediante la milicia, un plebeyo, vamos a decir, alguien que en principio no ocupa un puesto relevante en la sociedad, puede acabar de maestre de campo, incluso teniendo amistad con el rey, ¿no?, que era realmente el único ascensor social que existía, pese a que muchos hoy les pese. También nos habla, por ejemplo, de los empleos, ¿no?, los rangos dentro de los ejércitos, los salarios, el papel de la mujer, el propio lenguaje de los tercios, que muchas expresiones han perdurado hasta hoy, ¿no? Nos habla de la disciplina que había en los ejércitos de su majestad, ¿no?, Carlos I y posteriores reyes, los motines, la religión, el honor. Es decir, es una obra, como digo, una panorámica general que sin centrarse en nada toca todo. Entonces, Sergio, es un libro que puede ser accesible para todos. También en el propio lenguaje del autor se nota, ¿no?, que no está bien, o sea, digamos que está abierto a todos, no solo a un círculo muy concreto de gente que sea muy experta, ¿no? Es un tono cercano, un ritmo muy alto. Yo soy seguidor de Esparza, obviamente soy seguidor y lo he presentado en distintas conferencias y he estado con él asistiendo tanto como invitado, como asistente a sus conferencias, como presentador de sus conferencias. Y imagino que cuando ya algún oyente o seguidor de YouTube de este programa me reconozca por la cara dirá, hombre, sabemos quién eres y con quién has estado. Pero Esparza es que tiene una buena técnica para escribir y para hablar y para explicar todo. Y ya te iba a decir que, quedan ya 5 minutos o menos para que vaya finalizando la sesión, que esto ya estamos como en directo y ya vamos con los tiempos seguidos. Así que, antes de nada, de que tú finalices, porque creo que tenías preparado un poema de Garcilaso de la Vega. No, de Calderón de la Barca. Perdón, Sí. pues yo soy aquí el ignorante, soy yo, que yo solamente presento esto, pero soy el ignorante. Pero antes de nada, la única batalla que perdió Gran Capitán fue en Seminara. Eso es, Seminara, pero que a lo poco luego Carlos V, el emperador, entró, y tengo aquí la foto de que si la gente quiere ver la foto en el blog Crónicas del Viaje a Reggio Calabria, puede encontrar el pedazo azulejo que tiene en el suelo, azulejo, uy, qué escándalo me ha salido eso, sobre el escudo del Carlos Emperador. Así que 5 minutos y acabamos la sección de literatura, todos para Perfecto. ti, tú decides el tiempo. Sí, perfecto. O sea que bueno, es importante remarcar eso, que perdió la vuelta, pero la ida, pero la vuelta la ganamos. Exacto. Y nos clasificamos nosotros al final. O sea, Exacto. que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, como digo, vale, pues vamos a acabar. Simplemente quería remarcar que me parece muy importante, porque quizá cuando alguien escucha hablar de historia militar en este libro se va a creer que está hecho para un público muy concreto, y no. Es un libro que está abierto a todo el mundo. Incluso si hay que buscarle un defecto, para los que nos gusta mucho la historia militar, podríamos decir que no profundiza mucho en nada. Que eso que quizás sería el defecto, pero también es evidente que el libro tiene el objetivo que tiene, que es divulgativo, no busca ser una enciclopedia, ¿no? Entonces, bueno, para acabar me gustaría recitar el poema, el archiconocido poema, ¿no?, de Calderón de la Barca, que también lo reproduce el maestro José Javier Esparza en su libro, y que es un poema que yo os invito a que reflexionéis
a que penséis cada verso, porque realmente es un magnífico resumen de la milicia de los tercios, pero de la milicia actual, pese a las deformaciones, y de la milicia que existía antes, ¿no? Ese espíritu de la milicia que supera fronteras nacionales, que supera contextos temporales, que supera incluso ejércitos, ¿no? Esa filosofía. Entonces, muchos lo conoceréis ya, y además siendo del maestro Calderón de la Barca, que ese sí que no necesita presentación de ningún tipo. Entonces dice: ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido el pecho, y el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Entonces, pues bueno, con esto cerramos. Creo que no hay mejor manera de cerrar que con esta magnífica composición poética del señor don Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que es uno de nuestros soldados más atemporales y más importantes, y que creo que en unos pocos versos resume como nadie, ¿no?, lo que significa la milicia. E incluso hoy día, en muchos cuarteles de España todavía vemos cuadros, ¿no?, con este poema. Entonces los tercios siguen más vivos que nunca, tanto por la nomenclatura de los tercios de la Legión, como por este poema, como por todas esas virtudes militares que llevaron al extremo y que todavía pues hacen que nuestro corazón lata con más fuerza y nos hacen sentirnos herederos de toda esa gente, ¿no?, que puso un mundo a nuestros pies, consiguió que en medio mundo se rezara al mismo Dios y se siguiera al mismo rey, ¿no? Entonces, sin más, os recomiendo encarecidamente que leáis este libro, que os sumerjáis en la apasionante aventura de los tercios, ¿no?, de nuestros soldados más universales, y también que reflexionéis sobre este poema y interioricéis todos estos conceptos, esta ética, que por lo menos os harán ser mejores. Así que pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Rafa, y nos vemos la semana que viene. Pues ya para el siguiente, cada dos semanas vamos a estar aquí nosotros en Radio Alquivir, y a todos los oyentes les recomiendo que sigan a Sergio-MM97. Eso es. Y nada, ya también para finalizar ponemos esta música de Última Frontera. Yo no soy italiano, Sergio, tú eres más experto que yo. Sí, bueno. Última Frontera, amor y rock and roll. Pero acabamos con Última Frontera, y después de Última Frontera la sesión de historia que viene de mano de Rebel-Arminio. Muchas gracias, Sergio. Hasta el próximo programa. Ya otro libro distinto, espero que sea igual de emocionante que este, igual de entretenido. Seguro. Muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Non sono un poeta moderno, io sono un guerriero e potrei dirlo in tutte le lingue. Ich liebe dich, I love it, quiero. Ma quello che posso promettere che ti darò è una vita vera, sincera, e senso birra e rock and roll. Yeah, 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 yeah. E si può corteggiare con le solite parole d'amore. C'è chi promette il sole, rock and
Pues ya después de esta canción de Última Frontera, que como bien sabéis quiero enseñaros lo que es la música de verdad y no modernista, damos paso a la sección de historia de mano de Rebel Arminius, Rebel-Arminius, todo el mundo le siga, que nos va a traer buenas secciones entrevistando a distintas personas, estudiantes de historia, profesores e intelectuales o aficionados a la historia que de verdad saben y no periodistas de medio que nos van a hablar de lo que es la verdadera historia. Y hoy creo que nos va a traer una buena trama sobre la Segunda Guerra Mundial dentro de la sección de historia. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Urbe Cóndita, la sección de historia de Baraca Radio. Y hoy vamos a hablar de aquellos voluntarios y soldados de prácticamente el mundo entero que tras las victorias alemanas en Europa se alistaron hacia esa que por entonces se llamaba la Cruzada Mundial contra el bolchevismo, en la que se alistaron gente de todo el mundo, desde Escandinavia hasta la India, desde España hasta el Cáucaso. Y vamos a hablar de una de esas divisiones, esta en concreto de los valones, o más fácil definir, los belgas del aquel político llamado de Grelle, del que hay muchísimos libros y bastante, bueno, es bastante conocido. Nos va a hablar de esta división que tuvo sus puntitos fuertes en Rusia, nuestro colaborador, Darky, que el arroba es un poquito complicado para mí, pero el Darky BZH. Hola, Darky. Buenas. Bueno, pues como ha introducido Petaneiste, hoy os voy a hablar os voy a hablar de la división Wallonia. En sí que empezamos. Antes de empezar quería explicaros que muchas informaciones son sacadas de diferentes libros. Sí. Uno de los libros es del autor Jean Mabir. Los títulos son División de Choc Wallonie y División Wallonie sobre Baltique. Luego para el nombre de los voluntarios los he sacado de los libros de André Liénard, División Wallonie, el tomo 1 y 2, por si os queréis informar también más. A ver, Perfecto. antes de nada os voy a hacer un pequeño resumen. La 28ª División de Granados SS Wallonia, o más vulgarmente llamada División Wallonia, era una división de voluntarios extranjeros, división de voluntarios walones, muchos provenientes del partido fascista rexista, Sí. que combatieron junto al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque hubo unos cuantos voluntarios españoles, exmiembros de la disuelta División Azul, que luego se hablaré de algunos, hubo también rusos, Sí. flamencos, provenientes de la 27, de la división Langemarke, que sería la división flamenga. Sí, sí. Antes de nada, os voy a poner un poco el contexto. La Wallonie es una región de Bélgica de habla francófona, que tras la invasión de ese país por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, surgió un movimiento de voluntarios de esa región deseosos de luchar contra el comunismo junto a los alemanes. Perfecto. Pues, A ver, sí, básicamente, sí, el contexto que nos has puesto. Valonia es la zona, creo que es sur de Bélgica, sí, la zona sur de Bélgica. en la que, como bien sabéis, además que hay movimientos nacionalistas creo que desde la misma separación de Bélgica ya empezaron los movimientos separatistas, de gente que no habla belga, que directamente habla francés, creo que es como un dialecto del francés. Sí, es un dialecto. El belga puede ser un dialecto, se puede considerar más como un dialecto que el francés, como sería, por ejemplo, Igual que el l'Alsace o la Lorraine. o el provenzal, todos parten del mismo francés. Pero eso, después de la caída del Benelux en la ofensiva del 40,
Y sobre Y la todo, Wii, y perdón, sobre todo con esa propaganda que se hizo viral en todo el mundo de cruzada contra el comunismo. Ahí donde prácticamente sacan gente de todo el mundo. Esa división, ¿cuáles fueron como sus puntos de partida, Darky? pues el punto de partida sería a partir de, a ver, sería tras la invasión de Bélgica por los nazis, como habías dicho anteriormente, y la capitulación del gobierno de esa época, Sí. empezó a surgir un movimiento de voluntarios Wallonia impulsados por el partido fascista belga Rexist, el partido fascista belga, Sí, que lucharon previamente contra el invasor tras alistarse en el ejército belga, sí. sobre todo a partir del 41, consiguiendo que casualmente por el ataque del eje a la URSS, al que, como dijiste anteriormente, siguió el anuncio de una cruzada mundial contra el comunismo. Claro, tenías por En ejemplo en España la División Azul. al mismo Ramón Serrano Súñer diciendo eso de Rusia es culpable y llamando a esa misma cruzada. Y fue con eso, ese mismo ejemplo que se dio en España, básicamente en todo el mundo, cada país tenía su Ramón Serrano Súñer llamando a la guerra contra Rusia. Y en Francia tenían como una especie, bueno, no voy a decir que sea oficialmente, pero hubo una milicia que colaboró los nacionalistas bretones, pero eso la para el otro día. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos a ver. La primera batalla sería en el invierno a ver, 41. Sí. Los maleños combatieron a los soviéticos hasta enero del 42 junto a la centésima división infantería ligera alemana. Sí. Luego, en el verano del 42 y con nuevos voluntarios, el batallón Balón se desplazará al Cáucaso para participar en los combates de la segunda gran ofensiva del verano, defendiendo la línea Gromovaya-Balka del febrero del 42, siendo una de las unidades más castigadas, que se dice que perdió aproximadamente más del 40% de los efectivos. Sí. Luego, a mediados del 43, la división es trasladada a Crimea, donde se reequipará y organizará junto a 150 voluntarios nuevos. Himmler acepta el famoso general Himmler acepta general no sé. Era, creo que mariscal o algo así. Sí, mariscal, perdón. Era El básicamente mariscal, el que llevaba todo ese entramado de voluntarios de las SS. sí. Bueno, como decía, Himmler aceptó el ingreso de la Wallonen en las SS por sus méritos militares y recibirá la denominación de SS Sturmbreiten Wallonien con cerca de 2.000 hombres. A ver, en el octubre del 43 adoptará por finalmente el nombre de la SS Freiwilligen Sturmbreite Wallonien, que sería la quinta brigada de asalto SS de los voluntarios Wallonien. Sí. Luego, en septiembre del 44, se transformará en la 28ª División SS Freiwilligen Division Wallonien, bueno, que sería con el nombre que se fue conocida. Sí, sí. Luego, en la última batalla, la batalla de Berlín de abril del 45, comprendió el último episodio de la división contra el Ejército Rojo. Durante la lucha, los voluntarios belgas al mando del general y político León de Grel destacaron sobre todo primero por cubrir la retirada de Pomerania, luego por la defensa de los distritos de Strangad, Kolin y Stettin, donde mataron a numerosos soviéticos y destruyeron numerosos tanques, antes de iniciar la retirada hacia el oeste del río Oder y rendirse frente a los aliados ingleses en el puerto de Luberg y unos antes la URSS. Sí. A ver, terminado la guerra en el 45, la división fue disuelta. Sí. Y los 625 supervivientes regresaron a la Bélgica sin que se tomase ningún tipo de represalia contra ellos, salvo algunos pocos mandos que fueron juzgados. Uno de los mandos más famosos que fue juzgado fue León de Grel,
pero tuvo que exiliarse tras su condena a muerte en ausencia por el tribunal belga. Fijó su residencia en Málaga y mientras está a Málaga, no, en España. En España, en Málaga murió luego, en España. Mientras su exilio en España escribió muchos libros como Un hombre, un jefe, Firma y rúbrica, Defender a España, Europa vivirá o Almas ardientes. El libro es su libro más famoso. Luego, como dije previamente, murió en Málaga en 1994 y ya está. Bueno, en resumen se podría decir que la División Wallona fue considerada como una de las mejores unidades extranjeras de la Waffen-SS, junto a otras más famosas como podría ser la División Azul O la Carlomagno o alguna o la cosa. Carlomagno. Que, por ejemplo, sobre lo que has dicho de que no sufrieron represalias después de volver, es prácticamente todo lo contrario que les pasa a otras muchas divisiones. Por ejemplo, las divisiones que eran de poblaciones dentro de la Unión Soviética, prácticamente todos los integrantes ejecutados. Y también está el ejemplo de los integrantes los poquísimos supervivientes de la división Carlomagno, que son los que prácticamente luchan casi hasta el final en Berlín, son también condenados a muerte. Me parece que traición a la patria, según el... Sí, eso yo no me acuerdo. Pero bueno, sobre el destino de León de Grel, ¿algún libro que destacar sobre su biografía o sobre Bueno, él mismo? Bueno, a ver, como mencioné previamente, creo que el libro más famoso sería Almas ardientes o Defender a España. Bien. Uy, no, también tienes una especie de sella como un libro una biográfica sería Memorias de un fascista. Bien. Nos queda, me parece, sí, nos queda ya poco tiempo. Ahí lo dejamos por ahora. Muy por ahora y ha sido muy intentar correr, pero porque no queremos tirarnos todo el tiempo, porque sobre este tema y sobre tanto la división balona como de las otras divisiones y de 40.000 temas nos podemos extender y extender y extender. Así que básicamente por hoy lo dejamos para la próxima, que no sabemos quién protagonizará el siguiente episodio, pero lo que sí os puedo asegurar es que volveremos al tema de las divisiones SS o incluso de otros participantes. Pueden ser de las mismas epopeyas de Nikolayevka con los italianos en Rusia o de la epopeya de la División Azul en el Bolshov, de lo que sea. Pues bueno, nos despedimos por hoy. Se despide @rebelarminius. Y algunas palabras para despedirte, Darky. Yo no. Que a la próxima y espero que os haya gustado. Perfecto. Si queréis saber un poco más de la división que os acabo de hablar, hace tiempo escribí un hilo sobre la división Wallonia y adjunté unos cuantos nombres de voluntarios, de ex voluntarios de la disuelta división azul, Sí. si os puede interesar. Pues perfecto. Nada más. Os vemos Nada en el más. próximo episodio y un saludo. Adiós. Chao. Muchas gracias, Rebel Arminius, por esta interesante, la verdad que a mí me ha gustado bastante, interesante propuesta sobre la sección de historia. Espero que la siguiente sea igual de entretenida o mejor. La siguiente ya espero que hables de los crímenes de Vendée, que para que los oyentes de Jaén no lo sepan, son aquellos crímenes que cometieron los no republicanos sino revolucionarios sobre los católicos en la Revolución Francesa.
Y ya pues damos por finalizado este primer programa de Baraca Radio dentro de Radio Guadalquivir. Sí os pido que os suscribáis al programa de YouTube de Radio Guadalquivir, por favor, que nos sigáis @Barraca Radio TV4 en Twitter y a Radio Guadalquivir en Twitter. Podéis seguirnos, podéis encontrarnos, allí vamos a estar cada 2 viernes, vamos a estar aquí presentes hablando de literatura, de historia y sobre todo de la actualidad que a ti no te cuentan los periodistas de hoy en día. Muchas gracias por todo, bienvenidos a Radio Guadalquivir, Baraca Radio. Non sono un poeta moderno, io sono un guerriero e potrei dirlo in tutte le lingue, il clima di Kailobi Techero. Ma quello che posso promettere che ti darò è una vita vera, sincera,